Bueno, hola, buenos días, ¿no? Bienvenidos, muchas gracias por venir a nuestro Tech Brunch. Ya de a poquito van a ir viendo por qué también se llama así y espero que hayan entendido el mensaje con el regalo que les acabamos de dar y si no nos pueden preguntar. Vamos a comenzar hoy con José. Oscar ha tenido un inconveniente logístico y no puede venir, pero bueno, tenemos un muy buen representante que es José Ruiz, que es nuestro evangelista de la transformación digital y en sus ratos libres es entrenador de dragones. Y ahora vais a ver por qué se dedica a eso en sus ratos libres. Vamos a comenzar, José. Muy bien, como tenemos ahí... Bueno, buenos días a todos. ¿Se oye? Sí. Como dice Diego, vamos a hablar hoy mucho de transformación digital, que es un concepto archiconocido seguro para todos vosotros, pero lo que posiblemente muchos no sepáis es que detrás de la transformación digital hay dragones gigantes además. Os vamos a contar todo sobre eso, así que estad atentos que empezamos. Todo lo que vamos a contar de transformación digital lo vamos a contar desde la perspectiva de paradigma, adquirida en muchos proyectos de transformación digital que hemos hecho con clientes en todos los sectores. Nosotros sabéis que nos dedicamos al desarrollo de productos digitales, somos una compañía puro Internet, puro ADN Internet, y llevamos años teniendo el privilegio de ir de la mano con nuestros clientes en este proceso de transformación digital que ha afectado o está afectando a todos los sectores, desde turismo, que es quizá de los primeros que han tenido que acercarse al cliente, entrar a valorar las opiniones de los clientes siguiendo modelos como TripAdvisor o Booking, media en general, tanto prensa como televisión, que ha tenido que reconvertirse de un modelo unidireccional, en el que yo publico, yo retransmito y solo me importa cuánta gente hay al otro lado, a un modelo bidireccional muy apoyado en convergencia con canales digitales, en el que me interesa mucho saber quiénes son mis usuarios, quién me está viendo, qué perfil tiene, qué quiere, para habilitar modelos de negocio paralelos digitales. En banca, bueno, todos conocéis, está cada vez más de moda el concepto de fintech y como todos los grandes bancos en su proceso de transformación digital se están acercando, van caminando hacia ese modelo. ¿Qué decir de telco? Nosotros hemos hecho las tres operadoras de segunda marca de las tres grandes, que son ejemplos muy buenos de canales digitales puros, muy volcados hacia microsegmentación, hiperpersonalización, ejemplos muy buenos de transformación digital. O retail, donde trabajamos pues con todas estas compañías que se están igual tratando de acercar a sus clientes para entender por qué hacen lo que hacen, qué van a hacer al día siguiente y adaptar así todos sus programas de fidelización, etcétera. Siguiendo, por ejemplo, el modelo de Walmart, que es quizá uno de los grandes abanderados de la transformación digital, que no sé si sabéis que almacena 2,5 petabytes de información cada hora de todo lo que están haciendo los clientes en sus tiendas. Para que os hagáis una idea, que yo por lo menos con los petas, exas, etcétera, me pierdo, almacena en cada hora 50 veces la información que hay en todos los libros escritos en la historia de la humanidad, solo para ser capaces de predecir y dar un mejor servicio a los clientes. Otro ejemplo que me encanta de este sector es el de Target, que también está muy avanzado, que utilizando este tipo de tecnologías lo que hizo fue adaptar sus programas de fidelización, tratar de predecir y de adivinar nichos específicos de consumo, y empezó a mandar cupones en función de eso. Llegó un padre de familia protestando porque a su hija de 18 años le estaban llegando cupones de recién nacidos y decía que estáis aquí incitando el embarazo prematuro. Pues resulta que la niña estaba embarazada y se había enterado Target antes que su padre. Esto es a donde nos lleva la transformación digital, acercarnos a los clientes para dar un servicio más personalizado, llegando uno a uno a nuestros clientes, conocerles mejor que a sus propias familias. Y todos estos clientes con los que estamos trabajando en esa dirección tienen algo en común, y ese algo en común es que todos están amenazados por los grandes dragones digitales. ¿Qué son los grandes dragones digitales? Son compañías que están puramente basadas en las capacidades de ingeniería, no son compañías necesariamente sectoriales de estos sectores que vemos ahí abajo, compañías que han empezado por crear una base tecnológica muy potente y que les ha permitido ser dragones, volar a una altura y con un armamento que les hace directamente impunes a lo que pueden hacer las empresas físicas. Prácticamente solo compiten entre ellos. ¿Qué son? Pues empresas como
Uber, que sabéis que en pocos años ha desbancado, es el líder en transporte de pasajeros sin tener ni un solo vehículo. O Airbnb, que es el líder en alquiler de propiedades y no tiene una sola propiedad. Alibaba es el líder o el stock el retailer mejor valorado y no tiene nada de stock. Son compañías que realmente basan su potencia en su capacidad técnica, en el poder digital. Una de ellas es Google, al que hemos invitado hoy para que veáis de cerca un dragón y que os cuente cómo se ve la vida desde esa altura, ¿verdad? Y que podamos aprender un poco cómo nos podemos acercar y llegar a competir contra ellos. Y bueno, estos dragones son una clara amenaza para la industria tradicional en esos sectores por dos motivos. Primero, porque cuando quieran simplemente deciden y se meten en un sector. Es el ejemplo de Alibaba. Alibaba estaba en retail, ahora de repente decide dar créditos para las compras y es de pronto una fintech tan a la altura del resto que están amenazando al sector de banca. En cualquier momento todos estos... Los dragones tienen la capacidad de quemar, arrasar, meterse en el sector que deciden. Es su libre voluntad. Y además de eso, el problema es que como sus clientes son los nuestros y los vuestros, están creando una serie de expectativas que luego vais a tener que vosotros responder a ellas cuando sus clientes accedan a vuestros canales digitales. Por ejemplo, tiempos de desarrollo récord, desarrollos rápidos que se despliegan en segundo, con un time to market que ya no se mide en meses, ya no se mide con el calendario, sino que se mide con el reloj. Solo el que gana, el que llega al primero. Más expectativas, cero tiempo de downtime. Esto a los que venimos del mundo técnico nos ha dolido mucho, porque ¿quién no se ha aprovechado de las típicas ventanas de mantenimiento de ese día que podías decir, hoy va a ir esto un poco más lento porque es que es el Black Friday? Esto ya no existe. Para el usuario no hay excusa para que un sistema se caiga o no vaya siempre al 100% de velocidad. Y es una expectativa que está ahí. Flexibilidad, la capacidad de innovar, de fallar rápido y a menudo, como dicen los americanos, el desplegar, probar cosas nuevas continuamente para seleccionar la que le guste o la que encaje mejor con el feedback del cliente. O el concepto de Customer Centric, que ya no se trata solo de ese concepto multidispositivo clásico de hago mi versión tablet, etcétera. No, se trata primero de pensar en prácticamente infinitos touchpoints que dentro de poco tendremos con nuestro cliente, Smart TVs, wearables, etcétera. Esto va a crecer exponencialmente. Y por otro lado, pensar también en su propia experiencia del usuario. Está medido que hoy día la paciencia de un usuario a la hora de enfrentarse a un producto digital son 7 décimas de segundo. Si en 7 décimas de segundo lo que ve no es intuitivo, no le convence, justo a pillar un momento en que va lento, no te va a dar una segunda oportunidad, con lo cual tienes que estar preparado para adaptarte a esas necesidades. Y todo esto a un bajo coste operativo, por si fuera poco, queremos más, mejor, más rápido y a menos coste. Esto es lo que los dragones han creado, esta expectativa en los usuarios. Y con ello se han cargado conceptos como licencias, a hardware carísimo, arquitecturas complejas que tienen un coste que son simplemente inmantenibles. Por poner un ejemplo particular, este es el nuevo data center de Facebook, que ha montado, pues, talando un bosque en Alaska, al lado de una presa eléctrica, de tal manera que la refrigeración directamente es gratis, porque con la temperatura ambiente está refrigerada, y la electricidad le puede costar la mitad, porque está al lado de la presa. Google, que es otro dragonazo, luego os contará cómo hace las máquinas a medida para lo mismo, disminuir un orden de magnitud sus costes frente al que a lo mejor tenéis el resto de empresas físicas. Por eso ellos tienen, los dragones manejan del orden de millones de máquinas, cuando la mayor empresa que pueda haber aquí en España igual tiene miles, 10.000, 15.000, y es una ventaja de un orden de magnitud. Y diréis, bueno, pues estamos perdidos. ¿Cómo hacemos cómo podemos pelear contra estos dragones? ¿Cómo podemos al menos mirarles a los ojos, estar a la altura y poder competir con ellos? Pues está claro que es complicado, pero ahora mismo es posible. Hace 10 años, cuando empezaron los primeros dragones, era imposible. Y yo recuerdo que esto pasaba, ibas a un cliente y te decía, si estás haciendo aquí un producto que tiene una base de datos pequeñita, que es un portal, nada, de 4 cosas, y Google tiene un buscador que almacena toda Internet y según va escribiendo ya te da la respuesta, ¿cómo no esto no va a funcionar a la misma velocidad? Y tenías que mirar para otro lado y cambiar de tema, porque realmente no sabíamos cómo lo hacía Google. Pero bueno, no nos importaba tanto porque como solo lo hacía él, pues el resto de nuestra competencia no era un problema para nosotros. Pero ahora mismo estamos en condiciones de acercarnos a los dragones, y si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer nuestra competencia y nos va a pasar por la derecha a mucha velocidad. Con lo cual, ¿cómo podemos competir? Basándonos en 3 conceptos fundamentales o en 3 pilares fundamentales: talento, tecnología y metodología.
Y esto es en lo que consiste la famosa organización IT de 2 velocidades. Todos los analistas, y nosotros lo hemos visto en nuestra experiencia, coinciden en que una empresa que viene del mundo no digital o una organización tiene muy complicado de repente transformarse en un dragón y adquirir estas capacidades de talento, tecnología y metodología. Con lo cual, lo que debe hacer es habilitar una segunda velocidad, o bien con un grupo de élite propio, o bien contando con proveedores como nosotros, que sí que pueda ir a esta velocidad y convertirse en algo, un grupo que pueda competir contra los dragones. Y como digo, esto se basa primero en talento, que para nosotros es el primer pilar de estos 3. Para pelear contra los dragones tienes que ser excepcional. Lo que buscamos aquí, por ejemplo, en Paradigma son simplemente los mejores profesionales del mercado español. Y estas personas que son excepcionales no se van a unir a ti porque tú digas, oye, te he seleccionado a ti. Realmente son tan excepcionales que son ellos los que te seleccionan a ti. Con lo cual, aparte de encontrarlos y de tener procesos de selección internos o externos, necesitas crear el entorno cultural y organizativo adecuado para que ellos te elijan a ti. Que es un poco lo que en su día Netflix bautizó, con un paper muy famoso que publicó, como el modelo de libertad y responsabilidad, que nosotros seguimos prácticamente al pie de la letra. ¿En qué consiste? En dotar de total autonomía a los equipos, que son prácticamente equipos GEO, equipos SWAT, que tienen la misión muy clara, son autoorganizados y tienen la sensación de tener la libertad y la responsabilidad completa de llevar esa misión a la práctica. Y de dotar a toda la compañía de una organización plana, donde los protagonistas, los dueños de la compañía, de la organización o de un área IT, son estos equipos. Y esto lo veis aquí, yo siempre lo cuento, yo que no pertenezco a estos equipos técnicos, tengo lo que Google llama el síndrome del impostor, es decir, que si yo voy por aquí y veo una Daily, un tablero Kanban, un tablero Scrum, yo sinceramente me escondo, tengo la sensación de que van a notar que yo no estoy a la altura, y eso realmente significa que la empresa está en manos, realmente los dueños son los técnicos, mientras que en otras compañías es justo al revés. Tú vas por un pasillo, entra un comercial, un directivo, y aquello se abre y todos los técnicos se refugian en sus cubículos porque se sabe que el que manda allí es el directivo. Esto es lo que tratamos de evitar con este modelo. Primer punto, por tanto, tener talento. El segundo punto es estar a la altura en tecnología. Y estamos en un momento en el que la tecnología ha sufrido un cambio completamente disruptivo en los últimos años. No es casualidad, esto se debe al fuego de los dragones digitales, que ha consumido completamente la tecnología tradicional y ha hecho que ahora mismo más o menos un 80% de las compañías españolas estén completamente obsoletas tecnológicamente. Estamos en un nuevo ecosistema IT en el que las reglas han cambiado y las formas de hacer arquitecturas y tecnología son completamente distintas. A nosotros nos gusta contarlo utilizando una frase muy conocida de Klaus Schwab, que fue quien ideó el concepto de la cuarta revolución industrial, que dice que en este nuevo ecosistema no es el pez grande el que se come al chico, sino el pez rápido el que se come al lento. Y podéis pensar, bueno, pero está claro que este pez grande se va a comer al pez este pequeño, eso está clarísimo, o que un pez pequeño, pues así visto, tampoco es que parezca gran cosa, parece inofensivo que se lo puede comer cualquiera. Un pez rápido sí, pero si lo que pensamos es en un banco de peces rápidos, entonces estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un superorganismo que es una fuerza de la naturaleza prácticamente imbatible. Un superorganismo que tiene voluntad de inteligencia colectiva, y que como tal puede vencer a cualquier pez grande, por muy grande que sea. De hecho, los peces grandes, y aquí hablamos de la tecnología en arquitecturas grandes, de por sí siempre son vulnerables. Siempre va a haber un pez más grande que se lo coma. Por muy grande que sea tu máquina o tu sistema de HA, siempre va a haber un momento en que se va a caer. Por ahí no puedes escalar al nivel que necesitamos escalar. Sin embargo, un colectivo de peces rápidos, como colectivo, siempre sobrevive. Es un superorganismo que nunca falla y nunca muere. Y ese es el concepto de una de las primeras innovaciones que entran dentro del concepto de tercera revolución IT, los microservicios. Las arquitecturas de microservicios son modelos de desarrollo que conciben las aplicaciones tradicionales como suites de pequeños servicios. Hemos pasado de un modelo monolítico en que si cualquier elemento falla arrastra toda la aplicación, con lo cual toda mi preocupación, que ha sido siempre montar por debajo máquinas y máquinas y máquinas que sostengan la aplicación, pasando por el modelo de SOA con un USB, donde algo se distribuye la capacidad de la aplicación, pero al final tienes puntos únicos de fallo por todos lados, al modelo que utilizan los dragones digitales, que es un modelo
completamente distribuido, con elementos pequeños, completamente autónomos y autodesplegables, que están programados para resistir al fallo. Es decir, cuando uno de estos elementos se cae, el resto asumen su papel. Por eso Google no se cae. No es que no se caiga, se cae, pero tú no te das cuenta. Y no lo hacen manteniendo aquí 20.000 máquinas que sostienen el software del dragón digital correspondiente. Lo hacen con software que resiste al fallo. Y eso supone cambiar la forma de pensar y cambiar la forma de diseñar. Volviendo al ejemplo del banco de peces, esos bancos de peces, para sobrevivir, necesitan ser muy rápidos, y lo mismo pasa con nuestras arquitecturas. Tenemos que ser capaces de subir la velocidad en la nueva generación de arquitectura un orden de magnitud, y para eso tenemos que aprovechar estos típicos ciclos de bloqueo de recursos, por ejemplo en acceso a datos, etcétera, mediante arquitecturas basadas en conceptos asíncronos, patrón reactor, etcétera, que al final nos permitan subir un orden de magnitud la velocidad de cada uno de esos microservicios y de los peces del banco. Y todo esto requiere un nuevo entorno. Igual que un banco de peces no puede vivir en una jarra o en un charco, este conjunto de arquitecturas que tienden a la expansión horizontal, a la distribución real, necesitan entornos diferentes. Y aquí es donde entra la siguiente revolución de negocio, que está en la infraestructura, está en el data center. El data center que a partir de ahora se tiene que basar en cloud, con ese concepto de todas las máquinas a mi disposición de forma elástica y gobernadas por un DCOS, es decir, gobernadas por un software que me permita ver todas esas decenas, centenares o miles de máquinas como un solo host controlable vía software. Podríamos hablar mucho de esto, pero este es un factor radicalmente crítico dentro de este conjunto de innovaciones que conforman la arquitectura de referencia del siglo XXI. El banco de peces que hemos hablado es invulnerable dentro del mar, pero siempre es vulnerable a una inteligencia superior. ¿Cómo vencemos ese problema? Adquiriendo la inteligencia. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conseguir, a través de los datos, que son los que nos dan inteligencia, hemos hablado antes de Walmart, hemos hablado de Target como ejemplos, analizar datos y sobre eso adquirir inteligencia. Eso es lo que nos permite todavía ser más eficientes dentro de este nuevo mundo. Pero esa inteligencia la vida no la puede adquirir en charcos sueltos o en lagos aislados. Igual que nosotros, si nos apoyamos en datos para adquirir inteligencia, no podemos hacerlo si nuestra arquitectura son decenas de aplicaciones, cada una con su pequeña base de datos, donde además los datos están replicados. La inteligencia, la vida evoluciona en los grandes espacios abiertos, en los grandes data lakes, e igual pasa con la inteligencia de datos. Necesitamos una arquitectura completamente data-centric, donde todos nuestros datos estén en un sitio y estén continuamente rodeados de una capa que extraiga inteligencia de los datos y sobre eso alimenta al resto de nuestras aplicaciones. Bien, pues estos son conceptos arquitecturales que al final hay que llevar a la práctica con herramientas, con frameworks, etcétera. Y aquí viene otro elemento fundamental dentro de las arquitecturas referencias del nuevo siglo, que es el open source. Solo apoyándonos en gigantes open source podemos llegar en el tiempo necesario a combatir contra los dragones. Esto está ya inventado, afortunadamente en esta nueva generación de IT es el movimiento open source el que ha dado el primer paso, gracias precisamente a los dragones que se han estado peleando entre ellos y liberando parte de su tecnología. Y no utilizar ahora mismo open source es no ser capaz de llegar a tiempo a la competición, no ser capaz de adquirir capacidades de dragón en el tiempo necesario. Total, que con todo esto y más conceptos que habría tecnológicos, al final tienes que tomar una decisión. Está claro, y esto es algo en lo que todos los analistas coinciden, que estamos ante la tercera revolución IT, la famosa tercera plataforma, que es un cambio igualmente disruptivo al que ocurrió 25 años atrás cuando nació Internet. Es lo mismo el paso de mainframe a arquitecturas cliente-servidor que el que estamos comentando ahora. ¿Qué pasa? Que en su momento hubo bastantes empresas que este salto no lo dieron limpio. De hecho, muchos de vosotros todavía tenéis mainframes y eso lo que hace es ralentizar y meter más coste y complejidad dentro de mi mantenimiento de infraestructura. Los dragones digitales, cuando han pasado a tercera plataforma, han dado un corte aquí limpio. No tienen nada de aquí para atrás. Con lo cual yo os animo, cuando os planteéis estas cosas, a no ser tibios y a seguir el ejemplo de Amazon, por ejemplo, que cuando mandó un memorándum con instrucciones a sus equipos de desarrollo de las arquitecturas que hemos comentado y de ponerlas en marcha, dijo: cualquiera que no haga esto será despedido. Eso sí, con mucha educación, que tengáis un buen día, pero sin tibieza. Esto se hace desde mañana ya, y esa es la manera de realmente soltar lastre y pasar a competir al nivel correspondiente.
Hemos hablado de talento, hemos hablado de tecnología, que son los dos primeros pilares, y el tercero es la metodología. Y en cuanto a metodología, quiero mencionar dos aspectos fundamentales. Para nosotros, el primero es Continuous Delivery, que es la capacidad de hacer despliegues inmediatamente. Y para hablar de esto, siempre os preguntamos cuánto en vuestro caso, cuánto tiempo pasa desde que hacéis un cambio, cualquiera en vuestro código, hasta que sois capaces de ponerlo en producción. Sin citar nombres, os digo que hay clientes reales en España que la respuesta es de meses, con lo cual estamos en un escenario en el que, bueno, ya desde que yo hago algo hasta que se pone en producción me da tiempo a hacer 2 versiones más de la aplicación. ¿Cuál es nuestro objetivo? Convertir 9 meses en 9 segundos. Y podéis pensar que esto es una exageración, pero Amazon, por ejemplo, que tiene su canal digital, es vital para su negocio, no es algo que para ellos sea secundario, es capaz de hacer 1100 despliegues a la hora, es decir, está realmente en segundos. ¿Cómo se consigue esto? Pues realmente a través de una serie de conceptos integrados dentro del ciclo de desarrollo software. El concepto de tener todo automatizado, el asimilar que hecho significa desplegado, que no hay tiempo de ahora te lo entrego, luego corrijo, mientras tú despliegas, eso se ha acabado. El concepto de DevOps, es el que luego hablará de ello Red Hat, la integración de los equipos de desarrollo y sistemas, que ya son uno, y el concepto de calidad desde el principio. Si tú quieres hacer como Netflix, que tienen unos ingenieros que según terminan de codificar le dan a un botón y despliegan ya sobre un conjunto de canales, tienes que asegurarte de que ese software no va a fallar, y para eso tienes que tener completamente automatizado todos los procesos de calidad y de pruebas dentro del proceso de desarrollo software. Y el concepto de elasticidad es fundamental, porque si no, cualquier despliegue que hicieras dándole a un botón tendría riesgo de tirar tu infraestructura. Si por detrás tienes un sistema cloud, eso es imposible. Con lo cual, insisto, todos los dragones tienen a sus equipos de desarrollo haciendo pum, le doy al botón y despliego. El trauma del despliegue para ellos no existe. Y es a donde tenemos que ir, y eso pasa por una serie de elementos software que tienen que acompañar el ciclo de vida de desarrollo y que no son sencillos, son complejos. De hecho, nosotros lo que recomendamos, y de hecho de esto también hablará Red Hat, es simplificar nuestra infraestructura, nuestro stack tecnológico, para que toda esta parte de elementos de acompañamiento al ciclo de vida software que no son vitales para nuestro negocio, los pasemos a cloud. Y esto significa que cloud ya no es solo infraestructura como servicio, que es lo que nosotros llamamos el cloud 1.0 y que está muy bien porque te da ese carácter elástico que decíamos antes, sino que ahora estamos hablando que es una plataforma como servicio, es decir, nos tiene que solucionar toda esta parte también. Y eso no quiere decir que estemos hablando de clouds públicas, que pueden ser, pero estamos hablando también de que si tú tienes una infraestructura que puedes amortizar, puedes montar sobre ella un OpenShift y tienes tu propia cloud para hacer exactamente eso, que tus equipos solo se centren en la aplicación y que sean capaces de dar al botón y desplegar, que es lo que queremos. Eso es parte de nuestra metodología clave. Otra parte fundamental para nosotros es el agilismo, que es algo que paradójicamente es lo menos innovador de todo esto de lo que estamos hablando hoy y sin embargo casi lo más crítico y lo que muchas veces es más complicado de contar a los clientes. De hecho, nosotros tratamos de hacer ver que esto es necesario pues con ejemplos lo más altos posible para intentar que lo vean de forma clara. Las metodologías clásicas están tan machacadas en el cerebro colectivo de todos los que hemos trabajado en IT que es muchas veces difícil salir de ellas, pero la realidad es que son metodologías que tienen origen en la industria aeroespacial, que realmente se pensaron en un entorno donde todos los actores hablaban el mismo lenguaje y donde no había ninguna posibilidad de malentendidos o de innovación. Y en ese entorno, que es muy parecido al de la arquitectura, si yo tengo un plano de una casa, no hay ningún espacio ni para que yo te entienda mal, ni para que hagamos ahora algo distinto, pueden funcionar. Pero en nuestro entorno no funciona, y a mí me gusta contarlo con este ejemplo. Este es el Big Track, era mi juguete favorito cuando era pequeño. De hecho, debo reconocer que lo tengo todavía y a veces lo saco a pasear. Y es una camionetilla en el que tú programas una secuencia de instrucciones para que ande, salga al pasillo, gire. Yo me pasaba horas enteras intentando que saliera de mi habitación, diera una vuelta a la casa y volviera. Pero ¿qué pasa? Que en cuanto hace un giro que no es del todo correcto o se choca con algo, ha destrozado completamente el programa. Y esto ahora, cuando salen los famosos coches autónomos, podríamos pensar que ¿por qué no aplicar esa tecnología? Si yo tengo un GPS que me dice cómo ir de Madrid a Barcelona, no puedo programar una ruta y que vaya el coche de Madrid a Barcelona. ¿Cuál es el problema?
La realidad es que, como sabéis, los coches autónomos están continuamente, cada segundo, midiendo su entorno y reaccionando a todo lo que pasa en su entorno. No existe un programa que dure más de 5 segundos. Y sin embargo, por alguna razón creemos que un proyecto digital va a ser diferente. No es diferente. Tú no puedes establecer una hoja de ruta en el día 1 y esperar que 8 meses después o 3 meses después alguien te devuelva un producto siguiendo esa hoja de ruta, porque la hoja de ruta cambia todos los días y tenemos que tener una metodología que se adapte a esta serie de cambios. Y además, las metodologías clásicas, las de escribir todo en un planito y toma y hazme esto, tienen otra carencia, y es que es esto que demostraba Henry Ford con esta frase: si hubiera preguntado a los clientes qué querían, me hubieran dicho que un caballo más rápido. Es decir, que la demostración muchas veces es la herramienta de análisis más potente. Tú no puedes pretender que un cliente que realmente tiene una visión, tiene una necesidad, te dé también su solución funcional. Tú tienes que entender cuál es su necesidad y a partir de ahí tener una metodología que te permita darle la mejor solución. Porque el mundo digital está cambiando continuamente y si adoptas este tipo de tácticas, tienes este tipo de problemas. Con lo cual, para nosotros, una metodología basada en iteraciones, en ciclos ágiles, sin entrar en detalle, a dividir un proyecto en microproyectos de 3 semanas, donde hay una demostración y un feedback del cliente al final de cada uno de esos ciclos, es vital para el éxito del proyecto, basándonos en todos estos conceptos. Vital. Y dentro de esa metodología iterativa, un componente clave es la calidad. En este tipo de proyectos es innegociable para nosotros la calidad, y lo contábamos antes. Tú no puedes pretender entrar en un modelo de continuous delivery, darle un botón y desplegar, si no tienes incorporado en todos tus ciclos de desarrollo un mecanismo para que todo se pruebe automáticamente y para que tú, cuando tú le des al botón de desplegar, no haya el más mínimo espacio a la posibilidad de un error. Resumiendo, para estar a la altura de los dragones necesitas 3 cosas: talento, tecnología y metodología. Es posible conseguirlo. Estamos en un punto donde esto es viable. Quizá el talento es la parte más delicada, pero siempre tienes herramientas para acudir a proveedores, para formar grupos específicos, y desde luego la tecnología y la metodología están ahí para utilizarlas. Yo os diría, y termino ya diciendo, que un elemento fundamental para llevar este modelo al éxito es siempre cuestionar tu plan. Así es como Netflix, Uber, Airbnb, etcétera, han roto el mercado, y porque lo han planteado desde cero, han cuestionado cosas que hasta ese momento ni se cuestionaban. Y esto a mí me gusta contarlo con este ejemplo que es real, que es un ejemplo de cómo una limitación de diseño, de no cuestionar un diseño arrastrado durante más de 2000 años, condicionó el diseño del Space Shuttle. ¿Por qué? Porque estos propulsores que veis aquí eran piezas solidarias que no se podían partir, se tenían que transportar en rodajas, digamos, y estaban limitados, por tanto, a la anchura de los túneles de tren, de la fábrica que estaba en Utah a Cabo Cañaveral. Y diréis, bueno, pero los túneles tenían una anchura que estaría pensada, alguien habría pensado qué anchura tiene que tener el tren. Pues no, habían cogido el plano de la vía, que a su vez era el mismo plano de la vía que los inmigrantes ingleses habían traído 100 y pico años antes, y que decía que tenían que ser de 5 pies y 8,5 pulgadas. Estos tampoco pensaron por qué ese era el ancho de la vía. Cogieron el plano de los ejes de las ruedas de los tranvías de otros 100 y pico años antes, los cuales cogieron el plano de los ejes de las ruedas de los carruajes de caballo, sin cuestionarse en ningún momento si eso era correcto o no. Y estos, que lo que hacían era, como tenían que ir por rodadas de caminos ingleses que ya estaban hechas, hicieron sus ruedas para que no se rompieran por esas rodadas, con lo cual el ancho era el de los caballos de guerra, el de los carros de guerra romano que hicieron esas rodadas, y que fueron los únicos que en más de 2000 años pusieron inteligencia en el diseño para decir: el ancho de mi carro es el de 2 caballos de guerra míos. Con lo cual, puedes decir con propiedad que el Space Shuttle se diseñó como el culo, exactamente como el culo de 2 caballos romanos. Total, en conclusión, termino ya animándoos a que, como dice la gran Khaleesi Daenerys, deis el paso de avanzar al nuevo mundo digital y no os quedéis en un mundo que está claro que va a morir antes o después, y más bien antes. Os animo a que vayáis y busquéis el dragón que lleváis dentro. ¿Vale? Pues venga, esto. Bueno, gracias, José. ¿Preguntas? No seáis tímidos, nadie se atreve, a ver si alguien se atreve a poner al entrenador de dragones en algún aprieto. ¿No? Bueno, igual lo podéis agarrar después a solas ahí y que les enseñe sus truquitos. Ahora nos va a hablar Miguel Ángel de Red Hat, que es el responsable
de desarrollo de negocio para middleware, DevOps y movilidad, ¿correcto? Correcto. No me perdí nada. Nada. Y a ver, vamos a probar la presentación. Hola, buenos días a todos, soy Miguel Ángel. Ahora me siento como la Khaleesi ayudando con los dragones. Cojo maldito, ¿no? Sí. Perfecto, pues muchas gracias. Pues gracias a Paradigma por invitarnos a esta sesión, lo primero, que creo que puede ser muy interesante para las distintas piezas que intervenimos en estas presentaciones que habéis visto, pues nos coordinemos todos y saquemos lo mejor de todos. Presentarme, yo Miguel Ángel Díaz, llevo el desarrollo de negocio de la parte de middleware, también de la parte de DevOps y también de la parte de movilidad, porque al final son las capas que están siempre entre la capa de negocio y la parte de infraestructura. Por eso en Red Hat, digamos, tiene un responsable único afecto de desarrollo de negocio. Pues lo que vamos a hablar es de esto del DevOps, que hemos estado hablando, la transformación digital. Eso hace falta al final hacerlo realidad. Y esa realidad viene al final por el tema de poner productos. Así que hoy voy a hacer una charla un poco de producto, que no son las que yo suelo hacer más habitualmente, pero para intentar que veáis cómo se puede llevar esto a un caso real. Por eso el título de permitir, del enable, ¿no? Que es cómo vamos a hacer realidad el DevOps. Eso es un tema metodológico, un tema cultural, como ha comentado antes José, etcétera, pero al final hace falta la tecnología que permita que esto funcione. Y antes de empezar a ver cómo lo hemos hecho con los productos, pues un caso claro que ha salido hace un par de semanas, una nota de prensa con el BBVA, en el que BBVA vino nuestro presidente a firmar este acuerdo, es el acuerdo más grande que hemos tenido últimamente en Europa, en el que todo el BBVA va a coger su transformación digital y la va a hacer con nuestros productos. Productos que básicamente son los que voy a ir un poco enumerando en esta presentación. La parte de OpenStack, que es la infraestructura como servicio, la parte de OpenShift, que es la parte de plataforma como servicio, y un CloudForms, que es el que al final gestiona todos estos ámbitos para poder hacer todo lo que sea el tema de gestión de recursos, etcétera. Y además con un equipo que hemos puesto dentro del BBVA para colaborar desde el punto de vista de ingeniería. Lo os comentaré al final del todo, porque es importante también, digamos, este acuerdo que no es solo de productos, sino de compañías. ¿Vale? Como también comentaba José, lo que estáis buscando al final las empresas es que al final de distintas capas que tenemos para tener las aplicaciones en marcha, hemos estado yendo al mundo de infraestructura como servicio, en que todo esto me lo está dando alguien, a una plataforma como servicio, en que me lo está dando otro software. Porque al final la gente que está trabajando en el día a día de las aplicaciones, que no olvidemos que las aplicaciones son las que dan valor al negocio, todo lo que está por debajo es para permitir eso, viene a decir, a mí me da igual lo que me pongas ahí debajo, yo lo que quiero es desarrollar, hacer aplicaciones que vayan a nuestros clientes y que al final se transformen en temas económicos, en negocio. Entonces, estas capas son las que al final tienen que estar resueltas y esas capas son las que nosotros vamos a ir proviendo. ¿Cómo? OpenShift es la capa superior, es la plataforma como servicio, hablaremos de ella un poquito más hoy. Tiene dentro Kubernetes, que es precisamente un proyecto de comunidad de Google en el que hemos ya colaborado y somos partners de varias compañías, con contenedores bajo el estándar de Docker. OpenStack va a ser la infraestructura como servicio, que lo va a hacer juntar computación, disco, etcétera, para dar recursos de manera, digamos, transparente a la gente que empiece a desarrollar. Y por abajo la parte de almacenamiento, porque es también una parte crítica cuando estás en fases de DevOps, el cómo cojo los datos, dónde los tengo y cómo los hago un poco transparentes en su ubicación a la gente del negocio. Y por último, como decíamos, un gestor de todo esto. OpenShift. OpenShift es el producto, digamos, ahora estrella en este mundo de transformación digital, pero quiero pararme un poquito a comentar también el modelo de Red Hat, porque a lo mejor hay alguno que no nos conocéis tanto, y entonces solo 30 segundos de cómo hacemos las cosas. Que lo hacemos igual con todos los productos, desde el famoso RHEL, el Linux, que ese sí que le suele conocer todo el mundo, que básicamente tenemos proyectos de comunidad donde la gente está trabajando. Por supuesto, aquí tenemos nosotros empleados colaborando, están en nómina, aunque son proyectos de comunidad que puede utilizar Red Hat o incluso empresas de la competencia, como es el caso de algunos de ellos. Entonces, siempre participamos aquí, ¿vale?, para aportar, sobre todo también poner cosas que nos están pidiendo nuestros clientes y les ayudamos. Es el caso que comentaba el BBVA también, que ya están empezando algunos clientes nuestros a participar aquí dentro. Una vez que tenemos algunos proyectos interesantes, lo que hacemos es integrarlos bajo un producto, producto este sí que es un producto con nombre y apellido, igualmente de comunidad. En este caso OpenShift lo llamamos Origin. Ahí está todo integrado, es una especie de I+D, una versión beta que puede estar funcionando, pero que lógicamente tiene sus carencias de seguridad, de estabilidad, etcétera. Y de este producto lo que hacemos es estabilizarlo y securizarlo para que ya esté listo para las empresas. Es lo que llamamos el open source empresarial. En nuestro caso va a ser en este caso OpenShift, ¿vale? Y pasa lo mismo con el RHEL, que es el Linux, que viene del Fedora, que viene del propio Linux, y así con todo nuestro portfolio, ¿vale? En esta parte es donde nosotros, como sabéis, es open source, no vamos a cobrar por ello, y lo que hacemos es cobrar por el soporte productivo de nuestros productos. Este es el modelo que tenemos en Red Hat, y a diferencia de otra gente que sí que hace este modelo con el open source,
lo que hagamos aquí, luego lo devolvemos de nuevo a la comunidad. Es decir, estas mejoras, estabilización, seguridad, etcétera, vuelven para aquí, para la comunidad. No nos quedamos con nada distinto de lo que pueda tener la gente en el desarrollo. En el caso de OpenShift, luego tenemos 3 líneas que luego comentaré un poquito más. ¿Qué es OpenShift? Hablando ya un poquito más del producto. Pues OpenShift es nuestra plataforma como servicio, que al final lo que va a generar son contenedores con el estándar Docker, y estos contenedores van a ser las cajitas que al final sirvan mucho para estas nuevas arquitecturas de microservicios. Estas cajitas que al final, haciendo aplicaciones más chiquititas con microservicios, puedan al final hacer, como decía José, cuando hacía el ejemplo de Google, de que esas cajitas están muchas vivas, y si se mueren algunas poquitas no pasa nada porque automáticamente se pueden levantar. Esos son los famosos contenedores. Las aplicaciones las hacemos con una arquitectura de microservicios, y claro, todo eso hace falta que tenga una capa al final de gestión. Gestionar contenedores, y para eso es lo que hemos llegado es este acuerdo con Google, y tenemos el proyecto de comunidad Kubernetes que está aquí dentro y está dentro de OpenShift para hacer toda esta gestión. Y OpenShift además ya como producto lo que mete encima pues es toda la capa al final pues de interfaz con el usuario, gestión, tema de permisos de usuarios, es decir, la implantación de Continuous Integration Delivery, pruebas con Jenkins, es decir, lo que rodea el puro contenedor y la pura gestión de los contenedores. ¿Vale? Voy a hacer un ejemplito para que lo vayáis viendo, un walkthrough de estos, como los juegos de la PlayStation, para que vayáis viendo cómo va funcionando esto, ¿no? Esto es la foto de la arquitectura global. Vamos a empezar. Primero, OpenShift lo coloco en la infraestructura que yo quiera. Esto es muy importante. Siempre que haya un Linux por ahí debajo, puede ser un ordenador físico, una red virtual, VMware, puede ser la nuestra, cualquier otra, una nube privada con OpenStack o cualquiera que tengáis, y una nube pública, como puede ser el caso de Google Cloud, ¿vale? Al final, en cualquiera de ellos voy a poder poner mi OpenShift, y además voy a poder mover cargas entre ellas. Es decir, puedo tener en mi casa OpenShift en modo físico y mover para el Black Friday cosas hacia Google Cloud. Encima de esta infraestructura, ¿qué le vamos a colocar? Las instancias que decíamos de RHEL, ¿vale? Que van a ser donde van a ejecutarse los contenedores. Son al final de un sistema operativo aquí, el RHEL, tenemos una versión atómica que es muy chiquitito, quitando cosas que no hace falta en el mundo de los contenedores. Un gestor de impresoras, pues no hace falta, pues fuera, cosas así, ¿no? Dentro de los contenedores lo que vamos a colocar pues son lo llamamos pods, que es una agrupacióncita de los contenedores ya con, digamos, casos funcionales, con productos funcionales. Puede ser el caso de MongoDB, un Tomcat, empiezan a hablarse entre ellos, es decir, las aplicaciones en definitiva son las que voy a ir colocando dentro de estas cajitas, de estos nodos. ¿Vale? Este pod está construido con una imagen de Docker de partida. Esto tienes hablamos un poquito de los registros, coges una imagen, un Fedora, un Linux, lo que tú quieras tener, tu WebLogic, tu JBoss AP, y de ahí lo metes en un contenedor, y de ese contenedor lo que lo metes es una cajita que es el pod, para que dentro de esa cajita que se llama pod varios contenedores puedan hablar entre ellos y gestionar una TCP/IP de manera inteligente, etcétera, ¿no? Por supuesto, todo esto hay que orquestarlo, y para eso tenemos unos nodos que se llaman master, que esto, el sentido que tiene es que si estos nodos se me caen por lo que pase, por algún tema, un data center que tiene una vulnerabilidad, lo que sea, pues se levanten automáticamente otros nodos. Al final, como toda gestión de estas de alta disponibilidad, pues el master clásico. Este máster clásico, además, lo que hace es algunas tareas adicionales, pues como el tema de API de autentificación, porque vamos a entrar a OpenShift desde fuera con las aplicaciones, pues hace falta que lo permita esos pasos. Va a gestionar también la parte de almacenamiento de los datos, que eso va a dar al final un poquito más en detenimiento de ello, ¿vale? Va a tener, por supuesto, un planificador para poder levantar los nodos cuando nos haga falta. Si prevemos que dentro de una semana va a venir el pico, pues unos días antes empezamos ya a preparar todo, y de manera automática se levantan nodos, se levantan contenedores, etcétera, ¿vale? Este registro va a ser el repositorio de estos contenedores, y los va a ir levantando, es como al final como una biblioteca, como un catálogo, ¿vale? Aquí por debajo vamos a tener una capa de servicio que lo que hace es abstraer toda la parte de los nodos con donde está la infraestructura, ¿vale? Es algo transparente para que no os tengáis que preocupar dónde estamos poniendo los nodos. Esto, como decía, es importante porque si de pronto viene una necesidad de escalado, esta capa me va a permitir mover del entorno físico virtual a nubes públicas o privadas, ¿vale? Y al final, pues tenemos una capa de gestión, de management y de replicación, pues para al final gestionar pues cuántos nodos quieres, etcétera. Bueno. ¿Qué pasa si ahora uno de estos pods, uno de estos contenedores, se nos va? Pues claro, eso es lo que tradicionalmente tenías que levantar una máquina, llamar a IT, ¿qué ha pasado?, que se me ha caído, etcétera, etcétera. Tú en tu Kubernetes dices que siempre tienes que tener 3 de estos pods azulitos del Tomcat, y entonces él automáticamente lo que va a ir es a otro nodo, levantarlo, ¿vale? Y, uy, perdón, que se ha saltado.
automáticamente levantarlo y tú te olvidas. Es decir, tú no tienes que hacer esa gestión, tú vas a parametrizar lo que necesitas de efecto de tu negocio, bien porque vengan más peticiones de fuera, igualmente pueden venir más peticiones, con lo cual puedes levantar nodos nuevos para que nunca tengas pérdidas de servicio. Y es algo que va a estar reduciendo mucho el tema del costo al final de mantenimiento, ¿vale? Y al final, tema de almacenamiento, pues por supuesto hay que dotarlo de una capa persistente que lo podemos tener fuera o dentro, como os comentaré luego al final de la presentación. Y esta, ya para acabar en la parte de arquitectura, es la capa de ruteado donde los dispositivos van a entrar, ¿vale? Y va a dirigir el tráfico en función de las peticiones al nodo que esté más descargado, al nodo adecuado, por geografía, por cercanía, vas a poder tener regiones, etcétera. Esto es un poco una visión muy rápida de lo que es la arquitectura y la funcionalidad de lo que es OpenShift, ¿vale? Para que tengáis esa visión y podáis entender lo que vamos a hablar ahora del DevOps, ¿vale? Por supuesto, hace falta un entorno de desarrollo de operaciones que gestione todo esto para que no, vía Git, para empezar a estar metiendo el contenido. Entonces, ¿cómo hacemos este DevOps una realidad con el mundo OpenShift? ¿Vale? Es decir, ¿cómo hacemos este matrimonio? Primero, con el offering que tenemos, ¿no? Con mucha gente en vuestras empresas sabéis que poner entornos físicos y demás os puede llevar meses. Bueno, pues tenemos un OpenShift Online, que es un poco para jugar, usuario y password, te dan un tamañito de 3 contenedores para que lo podáis utilizar. Tenemos un OpenShift dedicado, que ya es específico para un cliente en cuestión, y os he puesto directamente, esto está en la página web, es transparente, lo que incorpora. Al final, 3 clústeres de OpenShift en alta disponibilidad, con $48.000, que traducido a euros va a ser un poquito menos. Al año vas a tener, al final, 4 nodos, un máster, 48 teras de tráfico de red, 100 gigas de persistencia de almacenamiento, un soporte premium, esto es 24/7, es decir, que haciendo un clic y pasando una tarjeta de crédito, en cuestión de una semana tenéis un entorno OpenShift levantado. Y eso es súper importante. Lo que hagáis además en este OpenShift, si luego ya más adelante vais al mundo privado, queréis ponerlo on-premise, todo lo que hagáis es simplemente mover el código de un lado a otro de manera automática. Entonces, primero, un mensaje que transmitir es la realidad de que esto en una semana lo podéis tener en marcha, ¿vale? Y ahora voy a ir pasando a algunos casos de uso de cómo esto engancha con el DevOps, con la transformación digital. Bueno, lo primero es que la gente de desarrollo se puede hacer muy fácilmente la provisión de sus entornos, sin tener que estar hablando con la gente de IT, etcétera, para hacerlo de manera manual. Directamente, cuando tú tienes tu plataforma como servicio, se ha definido una arquitectura en la que dices, mi servidor de aplicaciones en mi empresa es el WebLogic 7 o el JBoss AP 3.1. Das un catálogo al final de servicios, ¿vale? Y el desarrollador, que tiene que hacer un portal de e-commerce, lo que hace es que hace clic, 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 lo pincha, next, pum, y en cuestión de 3 minutos ya está levantado su entorno para trabajar. Ahora ya meter código vía Git, como quiera, ¿vale? Y lo va a poder tener de manera fácil en el entorno de desarrollo. Es este que decía José de prueba rápido y falla a menudo, ¿no? También, una vez que el desarrollador ha acabado, lo que tiene que hacer es desplegar esto hasta el mundo de las operaciones. Bueno, el mundo de los contenedores es un poquito lo que permite. Al final, el desarrollador va a coger, empaquetar su solución, esta solución va a ir moviéndose entre los distintos entornos, vamos a poder hacer las pruebas, y esta misma cajita es la que llega al entorno de producción. Eso es muy importante, eso es el famoso DevOps. Es decir, no va a haber cosas distintas aquí que allí. Esto cuando hablemos de los microservicios vamos a ver cómo se juntan también las dos cositas para dar el verdadero DevOps a la transformación digital en los clientes, ¿vale? Aquí, quería contar esto. En esta ida, que es muy normal que sea de desarrollo hacia imágenes hacia el lado de producción, ¿vale? Mi imagen es que lo bueno es que la imagen, como una vez que está con el formato Docker, ese estándar, lo mueves a pre y post y a producción, ¿vale? Pero también muchas veces pasa en las empresas que se hace a la inversa, porque producción puede decidir, es que en nuestra casa lo que funciona bien en operaciones es el JBoss AP3, el WebLogic 4, lo que sea, ya define una arquitectura desde el mundo de operaciones, lógicamente con algún consenso, y eso es lo que se puede poner en este catálogo inicial, para que entonces todo lo que desarrolle la gente de desarrollo, sepas que en producción tú tienes ya los recursos, la experiencia de la gente, etcétera, para poderlo poner en marcha. Y al final esto te está dando un compliance en seguridad, que hoy en día también el tema de seguridad es muy, muy importante en este nuevo mundo de los contenedores. Incluso el balanceo de cargas de trabajo, puesto que la gente ya sabe lo que le va a venir, ¿no? Otro caso de uso, en este dinamismo de los negocios, que hablábamos antes de los dragones estos que han triunfado, claro, una plataforma como la nuestra, con los contenedores que están como cajitas cerradas, lo que te va a permitir es tener varias versiones de las mismas aplicaciones, ¿vale? Es decir, que cada cajita vas a hacer, por ejemplo, en este caso, un proyecto con un código fuente 1, puedes hacer otro con el código fuente 2, y en esa capa de enrutado puedes decir, la gente que entre por Cataluña va a la 1, la gente que entre por Madrid va a la 2, ¿vale? Y con eso hacer algún experimento de mercado para ver cuál es la que tiene mejor aceptación. Eso lo hace Netflix todos los días. Netflix tiene en vivo, no sé, algo así como 50 versiones
en toda la geografía mundial y va viendo cuáles son las que mejor funcionan y no. Entonces, cuando tú decidas cuál es la definitiva, matas el contenedor que toca y todas las peticiones desde fuera van al contenedor que está en marcha. Entonces te va a permitir ese agilismo de una manera muy eficiente. Esto, si no tienes contenedores, el Cristo solo de librerías y de aislar unas aplicaciones de otras, te puede llevar un proyecto solo pues, al final de meses y más bien años, ¿vale? Conectándolo con los microservicios, claro, uno no puede pretender hacer una arquitectura de microservicios, o sea, aplicaciones al final que sirven a un propósito de negocio, con una máquina virtual. Es una máquina virtual con su sistema operativo, es algo súper pesado. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, en esas, digamos, empresas de velocidad 1 meten microservicios dentro de las máquinas virtuales, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Primero que es muy pesado, si se crea una máquina virtual se caen 27 microservicios. Para escalar, si tú quieres escalar este microservicio, en realidad tienes que escalar esta máquina entera, es decir, también escalas estos otros dos. Entonces, aunque se puede, y se está haciendo, no es la manera óptima. La manera óptima es que cada microservicio sea un contenedor, y ahora que tengo que escalar porque este es el acceso a la web y ese es el más importante porque estoy sufriendo una gran petición de acceso, pues escalo todas las veces que me haga falta. Que se cae levanto este. Es decir, que al final esta independencia la va a permitir la arquitectura de contenedores, ¿vale? Esto igualmente está muy ligado al mundo de DevOps, en el que este agilismo lo que permite es también cambiar esta cajita a una nueva versión sin tener que cambiar toda la aplicación desde el principio, ¿vale? Y esto lo que también te permite es una optimización de recursos. Bueno, esto está ligado más a la parte de costes, ¿vale? Pero al final el tener las máquinas virtuales al estilo clásico, pues quiere decir que al final tienes que tener más máquinas, más sistemas operativos, mientras que aquí a igualdad de recursos vas a poder meter más aplicaciones. Eso es importante sobre todo para el tema de cargas de trabajo y de reducción de coste de la infraestructura. Al final, como comentábamos también, una de las partes importantes del DevOps es el acceso, digamos, desde fuera, ¿vale? Si tú tienes que estar preocupado de dónde tienen que entrar y cómo balanceo las cargas, etcétera, pues esto del DevOps es un poco complicado de mantener. Aquí en una capa única de enrutado es donde vas a definir quién entra, a dónde va, etcétera, ¿vale? Y te va a permitir de una manera ágil el poder redirigir los tráficos a la zona en cuestión que tú quieras. A lo mejor en una fase inicial lo pasas a una parte de preproducción y cuando ves que la gente ya está más o menos contenta, los usuarios, digamos, próximos o amigos, ya pasas a la parte productiva con una versión definitiva, ¿vale? Y por supuesto con la ayuda de Kubernetes, todo lo que es la gestión de comunicaciones entre los contenedores, te lo ahorras. Tenemos con Kubernetes pues toda una gestión de IP. Imaginaros si tenéis 1000 contenedores, la comunicación entre ellos, al final es por IP, por el TCP/IP, todo eso es un infierno si no tienes capas que te ayuden a gestionarlo de manera un poco transparente, ¿vale? Importante lo que decíamos del ser agnóstico de la infraestructura. En este mundo de DevOps, a lo mejor estás haciendo el Dev aquí, luego el Pre viene aquí, pero luego el Ops, la operación, la estás metiendo en una nube privada o pública, ¿vale? Para temas de escalado. Si cada vez que cambias de entorno tuvieses que hacer pruebas y pruebas y pruebas, porque te ha cambiado algo de abajo, pues al final no avanzarías. Entonces aquí lo importante es que una vez que tú tienes tu proyecto hecho, da igual lo que haya por ahí debajo, te abstraes del todo. Entonces te va a permitir mover las cargas fácilmente entre los distintos entornos y entre las distintas, digamos, escalabilidades. Al final, gracias al mundo de Kubernetes y la alianza con Google, lo que te va a permitir, que es algo también importante, es manejar, no solo en entorno de desarrollo, tener 1 o 2 contenedores, pues puede ser fácil hacer esa gestión, sino cuando estás en un entorno productivo y tienes millones, ¿no? Google, por ejemplo, el Gmail, cada uno de nuestros Gmails es un contenedor, o el Google Maps, etcétera. Imaginaos todos los Gmail, Google Maps, etcétera, que pueden estar circulando por el mundo, pues esa gestión de contenedores es la que se hace con Kubernetes. Por eso ahí hicimos esa alianza estratégica, porque pensamos que es el mejor producto para ello, ¿vale? Temas al final de escalabilidad. Como decía, si tú estás tradicionalmente, tú desarrollas tu aplicación y luego la gente de operaciones es la que tiene que hacer todo este escalado, que si vienen nuevas peticiones, proveer de nueva infraestructura, proveer de nuevos recursos. Vale, aquí con Kubernetes tú le vas a parametrizar las necesidades y esa se va a encargar él automáticamente del escalado y automáticamente de la salud. Si se caen, como decíamos, algunos pods, Kubernetes lo va a levantar automáticamente. Esto igualmente favorece el que puedas ir a este tipo de metodologías ágiles, que si no de otra manera te comen los recursos solo en hacer la gestión o del escalado o de la salud cuando se están cayendo alguno de las aplicaciones. Y ya para acabar en caso de uso, también el de colaborar con otras empresas. Una cosa muy buena que tiene el mundo open source, y por eso estamos ahora mismo en un momento dulce nosotros, es que
se rompen ciertas barreras entre las empresas y se hablan entre ellas para contar sus experiencias. Entonces, nosotros tenemos el OpenShift Commons, que es como un portal en que las grandes empresas, pues está Cisco, por España está Produban, en breve está ya ahora también BBVA con la nueva firma. Empresas que comparten sus experiencias tecnológicas y que al final ayudan a que una comunidad vaya más adelante y, digamos, es parte de esta cultura que estamos teniendo y no tanto de esto es propietario, esto es mío y aquí me lo quedo, ¿no? Claro, en este mundo, digamos, de la capa plataforma como servicio, si estamos hablando de escalabilidad y de abstraernos de capas, pues para permitir ese DevOps que hablábamos al principio, hace falta algunas cositas más por debajo. Y es que también la infraestructura escale, que también podamos almacenar la información de una manera, digamos, escalable, y en eso entramos en nuestros productos OpenStack y Red Hat Storage. OpenStack lo que hace es coger todos los recursos de infraestructura que tú tengas, ¿vale?, y hacerlos transparente como un pool de recursos a las capas superiores. Es decir, te coge al final todas las CPUs, al final discos duros, tema gestión de redes, etcétera, y que se desarrollas, ¿vale?, y te lo muestra la parte OpenShift, por ejemplo, o si no es OpenShift, a tus propios desarrolladores, necesito 4 CPUs con tanto disco, con tantos, digamos, con tanta capacidad de comunicación con red. Y todo eso te lo va a proveer de manera automática. También vas a tener capacidades de hacer charge de billing hacia la gente del negocio, en el consumo de recursos, etcétera. Hay muchas más cosillas que vienen, además del propio producto de consolidar los recursos, ¿vale? Entonces, ¿por qué hace falta este OpenStack? Pues al final, por esta escalabilidad. La idea siempre es, en vez de tener appliance unos poquitos y muy caros, ¿no?, siempre usamos el ejemplo un poco de la mascota, que la tengo que mimar y es muy cara, a tener más una granja de máquinas, más tipo ganado, en que si una granja se cae, al final no te pasa nada porque levantas otra. Son máquinas más económicas, sí, fallarán más, pero no te importa porque tienes todos los recursos por encima con una capa, digamos, transparente para el usuario. Entonces, al final te va a permitir, pues, pasar de miles de máquinas a 10.000 o a 100.000 sin ningún problema. Es decir, según peticiones de la gente de operaciones o de la gente de desarrollo, se van a ir levantando, ¿vale? Y el tema del open source lo que está favoreciendo es la flexibilidad. Es decir, nosotros, en esas capas de debajo que podemos coger recursos de máquina física, de VMware, aunque VMware es competencia nuestra en la parte de la virtualización, de nuestro KVM, podemos coger de Google Cloud, de Amazon, de Azure, podemos hacer una alianza ahora mismo con Microsoft. Es decir, al final el open source también tenéis que ver lo que es una capa de estandarización. Nosotros no nos casamos con ningún software propietario, somos estándares, todo el mundo que entre en los estándares se va a poder interconectar con nosotros, ¿vale? ¿Cómo lo hace rápidamente? Pues lo decías, coger recursos, pues, de máquinas, de virtualización VMware o la nuestra, coger también incluso un OpenStack ya propietario, lo puedes poner a su vez como un primer punto, un OpenStack chiquitito, un departamento, ponerlo encima de una capa empresarial, ¿vale? Y esto te va a permitir al final moverte luego esas cargas, incluso a la nube privada o una híbrida que sería usar la pública y la privada, pues con Amazon, con Google y con Azure, ¿vale? Y ahora, claro, esa es la parte del puro hierro, podemos decir, el puro CPU, pero ahora hay un tema de almacenamiento. Claro, los datos, con esta explosión que tenemos en los datos, pues van a requerir que estén en algún sitio guardaditos. Nosotros tenemos una solución que se llama Software Defined Storage, es decir, almacenamiento definido por software, en el que te quitas estos appliances y es el software que va a manejar los discos duros, y de nuevo, discos duros baratitos. Es decir, la idea siempre de Red Hat, igual que empezó con el Linux, quitarte los grandes maquinones que había antes y ir al x86. Tenemos dos líneas principales, que es el CEP, que es almacenamiento para objetos, y Gluster, que es un almacenamiento más pensado para ficheros. ¿Por qué son necesarios en este mundo de la transformación digital, de la escalabilidad? Porque si tenemos una arquitectura, digamos, típica, en que tengo mis nodos de computación y tengo un appliance de estos de NetApp, una cabina entera ahí, y de pronto viene un Black Friday y tengo que escalar, aquí no se escala tan fácilmente. Es decir, si tienes que llamar a un NetApp o una empresa de este tipo a que te traiga una cabina, bla, 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 hablamos de meses, ¿vale? Entonces, la idea es, si tenemos necesidad de hacer scale out en la parte, digamos, de computación, de aplicaciones, etcétera, lo mismo necesitamos con la parte de almacenamiento. Cuando es por software y tienes un recurso ahí de ordenadores baratitos, va a ser muy fácil, simplemente es el software que se va a encargar de levantar nodos, ¿vale? Y ahora tenemos, claro, dos sitios donde colocar los datos, por fuera de OpenShift o dentro de OpenShift, ¿no?, en la plataforma como servicio. Normalmente tú tienes aquí, si quieres, puedes tener tu OpenShift y estos contenedores, que en las arquitecturas de microservicios normalmente los datos, en cuanto se muere la sesión, desaparecen, pero hay veces que tienen necesidades de que esos datos persistan. Bueno, los puedes poner fuera en un file share, en
en una solución de administración de ficheros con Gluster, o por lo que sea te puede interesar poner una gestión por ficheros y otra de objetos, en caso de que estés manejando ficheros multimedia y cosas así, ¿vale? Esta es una solución bastante típica el tenerlo fuera. Pero más importante y más revolucionaria la que estamos viendo, que esto ha empezado, la verdad es que ha empezado hace poquito, las necesidades de tener persistencia incluso dentro de los contenedores de dentro de OpenShift, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad que este mundo ideal del stateless al final es ideal y no es perfecto. A veces hace falta persistir la información de los contenedores. Entonces la idea con Gluster es colocar contenedores de almacenamiento. Esos contenedores de almacenamiento, una vez que están dentro, lo que vas a permitir es comunicarlo con los otros contenedores de manera, digamos, otra vez con el Kubernetes, etcétera. Es decir, toda la gestión de comunicaciones entre contenedores y su almacenamiento persistente prácticamente te la quitas de encima. Esto es lo importante al final. Te baja el coste, pero básicamente por el tema de la orquestación, ¿vale? Y de nuevo por el tema de control, si se cae uno se levanta, está replicado y todas estas cosas, ¿vale? Esas son soluciones que llamamos ahora hiperconvergentes, que es poner el almacenamiento también ya cerquita de la aplicación, ¿vale? Al final, y ya estoy acabando, pues Red Hat, aunque hemos hablado de 3 o 4 productos, tenemos un gran portfolio muy orientado al mundo de la transformación digital, ¿vale? Empezando desde la infraestructura, como hemos comentado, la parte más de OpenStack, con el propio Linux o la parte de almacenamiento, la parte de OpenShift, por aquí en medio, ¿vale? Y al final la parte incluso de servicios profesionales para lo que es hacer el tuneado, definiciones de arquitectura muy específicas de nuestros productos. Y ya como última slide, a pesar de que estamos hablando de productos, como decía, desde el principio, y no suele ser mi conversación habitual, es más que producto lo que en este mundo de transformación digital, en estos acompañamientos que estamos haciendo con los clientes. Esta es una nota de prensa que ha salido hace también en marzo, aquí está nuestro presidente, ¿vale? Es un comité de expertos internacionales que Ana Botín ha montado con el Santander, ¿vale? Entonces, cuando el Santander o el BBVA se casan con nuestra tecnología, en realidad no se casan con la tecnología, sino con la compañía que, porque saben que son productos que están OpenShift, OpenStack, son productos que son innovadores, son, digamos, matadragones, como si usando el ejemplo de José, y necesitan que en ese acompañamiento, esos productos que están empezando a desarrollar, casarse con una empresa que vean que pueda ayudarles a cambiar los productos de manera eficiente. Y eso es algo que no se encuentra en las empresas clásicas y sí en Red Hat. Entonces, aparte de ese acuerdo de BBVA, tenemos también que estamos en el consejo del Santander, y además, como hemos comentado al principio, en el caso del BBVA, hemos cogido algunos empleados de BBVA y algunos empleados nuestros van a colaborar juntos en ingeniería, es decir, desarrollando producto, que eso es algo que normalmente no suele ocurrir en otro tipo de productos. Pues nada más, esto es un poquito lo que quería contar. Luego, si tenéis preguntas, por supuesto, ahora, y si no, como sé que en España siempre somos muy tímidos, en el café. ¿Alguien se atreve? Tenemos aquí a uno de los gigantes. Bueno, ¿alguno se atreve a poner aprieto a un gigante? No, en aprieto no. ¿No? ¿En aprieto no? Ni eso, nada. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a Nacho, que es Solution Engineering para Google Cloud, para España y Alemania, pero no se preocupen, va a ser en español, no va a ser en alemán la charla, ¿no? O, salvo que vaya a aprender alemán ahora. No, entonces va a ser en español normal. Y ayuda a empresas de casi todos los tamaños a subirse a la nube, ¿no? A poner soluciones en la nube. Y bueno, y aparte, como dijo José, pues es un dragón, se le ve, ¿no? Así que bueno, ya nos contará cuál es su historia. Perfecto. Todo tuyo. ¿Se me oye bien? ¿Realmente? ¿Sí? Venga. Vale. Buenos días, soy Nacho Coloma y nunca antes me habían llamado dragón, así que eso es algo nuevo. Pero lo que sí es cierto, lo que sí nos habían comentado ya antes, lo que sí hacemos en Google es tener, y eso es cierto, millones de servidores. El número de servidores que tenemos se cuentan en millones. Y antes se comentó 2 y 2. Con otra camisa. Sí, puede ser, puede ser, pero tampoco me convence. Una de las cosas que hacemos en Google es que en Google fabricamos nuestro propio hardware. Eso es algo que puedes hacer con determinado volumen, con determinada escala. Google es uno de los principales 3 fabricantes de hardware del mundo, solo que no lo vendemos nunca afuera, siempre es para autoconsumo. Y eso hace que, por ejemplo, nuestros data centers sean bastante homogéneos en infraestructura, porque el data center lo renovamos por completo. O sea, nosotros cogemos un data center que funciona perfectamente, y lo reconstruimos periódicamente.
Creo que vamos por la 5ª generación de hardware a día de hoy. Y eso forma parte de lo que hacemos en Google, no solo a nivel de hardware, sino también a nivel de software. Nosotros fabricamos piezas de software que nos permiten escalar. Y antes hablábamos de dragones digitales, cuando hablamos de Google y piensas en Gmail, Google Search, YouTube. Eso es lo que nosotros tenemos de cara al público. Pero por detrás, para hacer que todo esto escale, hace falta un montón de piezas de software y maneras de escalar en hardware. Eso lo construimos para los productos cara al consumidor, y lo que se puede hacer a día de hoy es que terceros pueden fabricar y montar sobre estas mismas piezas de infraestructura sus propios productos. Porque es cierto que a nosotros se nos conoce por nuestros productos de cara al público, pero nosotros creemos que la próxima generación de productos basados en tecnologías de Google no van a ser fabricados por Google, van a ser fabricados por terceros. Va a haber otra empresa, va a ser una startup, va a ser una gran empresa, que va a coger nuestra infraestructura, los productos que nosotros gestionamos internamente, y los van a utilizar para hacer su propia oferta, algo diferente y nuevo. El próximo Twitter, lo siguiente que venga. ¿Cuántos de vosotros conocíais esta slide? ¿La habéis visto antes? ¿Sí? Estos son nombres de algunos de los productos que nosotros usamos internamente en Google. Estos son nombres de productos que están desplegados en servidores y que nosotros los conocemos internamente y de los que hablamos periódicamente. Y tenemos Borg, Bigtable, Dremel, Colossus. Algunos de estos productos se han publicado como papers abiertos al público y se hace para poder discutir sobre lo que hacemos internamente con la comunidad de investigación internacional. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos sacado un paper sobre MapReduce, que ha sido lo que inspiró Hadoop en su momento, en 2004, hace 12 años ya. Escribimos un paper sobre Bigtable y ha sido lo que ha inspirado el movimiento NoSQL, Google File System, Hadoop File System, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de estos productos se han abierto como papers abiertos, y esos papers abiertos han producido una implementación alternativa basada en productos open source. Y lo que ha pasado en los últimos de 3 a 5 años, lo que estamos haciendo en Google es los productos que usamos internamente, se le cambia el nombre, se le da una fachada, se abre una documentación externa y se abren al público. De modo que tenemos Colossus, nuestro sistema de almacenamiento de ficheros, que se abre al público como Google Cloud Storage, que permite a la gente almacenar ficheros de hasta 5 terabytes, una cantidad ilimitada de ficheros, en la misma infraestructura que usamos internamente en Google. MapReduce, o Bigtable, que sería el sistema de almacenamiento que estamos utilizando en Google Search, es el mismo sistema de almacenamiento que se puede utilizar para hacer MapReduce, para utilizar Hadoop o Spark en nuestros propios despliegues, fuera de lo que sería la infraestructura de Google. Para Google, sacar estos productos afuera es razonablemente sencillo, porque se trata de sacar documentación, implementar una interfaz de facturación y ya está, el producto es el mismo. El año pasado se hicieron, no me acuerdo exactamente el número, entre 300 y 360 anuncios de productos de Google Cloud. Si yo fuese a intentar enumerar todo lo que hay en Google Cloud es imposible, ¿vale? Hay más de 20, 30 productos. Así que lo que yo he hecho hoy ha sido seleccionar los productos que yo supongo que pueden ser de mayor interés para todos nosotros. Tendremos un turno de preguntas al final. Si tenéis un caso de uso, un vertical que no hemos tratado, simplemente mencionadlo y os comento de ese producto en concreto. Y no es un producto, pero con lo que a mí me gusta comenzar estas presentaciones hablando un poco de la red de Google. La red de Google es una red que tiene más de 70 puntos de presencia, 77 si recuerdo bien. Son puntos en donde la red de fibra de Google se conecta con el resto del mundo. Esta red es necesaria para Gmail, YouTube, Google Search, y es la misma red en donde estamos desplegando nuestros servidores y desplegamos en la red de Google. Pero lo que sucede es lo siguiente: si vuestro servidor estuviese, por ejemplo, en Europa, en Bélgica, en nuestro data center de Bélgica, pero el usuario se estuviese conectando desde Estados Unidos, lo que sucede es que la conexión entre el usuario y el punto de presencia de Google, eso va por la última milla, eso sí va por internet público, pero a partir de ahí va por el backbone de fibra de Google. 100 milisegundos de latencia entre Estados Unidos y Europa. Para que os hagáis una idea de esos 100 milisegundos de latencia, 70 milisegundos de latencia sería la luz en línea recta, ¿vale? La luz en línea recta en fibra son 70 milisegundos de latencia, están bastante lejos. 100 milisegundos de latencia es el extra que hay por el hecho de que un usuario, en lugar de estarse conectando en Europa, se está conectando en Estados Unidos. Lo que tendréis siempre será, habrá un cuello de botella, sí, será internet público, pero no tenéis un internet público que va por todo internet hasta llegar a Europa, sino solamente esa última milla. Esto no impide usar nuestro propio CDN. Si decidimos utilizar Akamai, Fastly, cualquier CDN, eso sigue funcionando, se sigue pudiendo conectar. Tenemos un programa de CDN Interconnect
CDN Interconnect, que permite a esos proveedores de CDN conectarse directamente a la red de Google. Se puede seguir utilizando una red de CDN y hay muchos motivos válidos para hacerlo. Desde Denial of Service, los proveedores de CDN tienen productos bastante buenos para controlar Denial of Service, para controlar los ataques de Denial of Service, terminación de SSL, CDN como CDN para distribuir información, pero si por cualquier motivo nuestro proyecto es sencillo y no queremos complicarlo añadiéndole un CDN, con Google Cloud ya tienes directamente un CDN, porque no es nada especial el hecho de que tu servidor esté almacenado en Europa. Esta es la misma infraestructura de red que usamos para YouTube y Gmail. Cuando despliegas en un data center de Google, despliegas en la misma infraestructura utilizando la misma manera de entregar la información. El ancho de banda que se puede alcanzar dentro de la red de Google es de 2 gigabytes por segundo, ¿vale? Prácticamente unos 15 gigabits por segundo. Y lo bueno que tiene es que cuando hablamos de infraestructura física, hablamos de una infraestructura física que garantiza una capacidad extra para que no haya la posibilidad de estos dos servidores están ocupando todo el ancho de banda y eso afecta al rendimiento que tu aplicación percibe. Para hacer posible que un entorno compartido, múltiples servidores puedan hablar unos con otros y el ancho de banda ocupado por dos servidores no afecte al ancho de banda ocupado por otros dos, la infraestructura física que se mantiene tiene que ser altamente redundante. Jupyter Fabric permite hacer un cruce dentro de un armario de comunicaciones de 1 petabyte por segundo. Significa que la librería completa del Congreso de los Estados Unidos se podría transmitir en 1/10 de segundo. ¿Por qué es esto importante para Google? Porque en Google tradicionalmente se considera que dos sistemas que están compartiendo máquina, que están compartiendo infraestructura, no están cooperando, están compitiendo por los servicios. Significa que si dentro de una máquina física, dentro de un ordenador, yo tengo Gmail funcionando y tengo otra aplicación funcionando, en Google eso lo interpretamos como que Gmail intenta competir por los recursos, de modo que se asignan recursos a cada una de las aplicaciones. Y utilizamos contenedores para eso, hablaremos sobre eso luego. De tal modo que si tu aplicación tiene asignado una CPU, si tu aplicación tiene asignado 2 GB de memoria, eso es lo que va a ocupar, no va a ocupar más. Y eso es importante a nivel de los recursos de la máquina, acceso a disco, acceso a red, a todos los niveles. Para evitar el síndrome del vecino ruidoso. Tiempos de arranque. 43 segundos es el tiempo medio que estamos alcanzando en máquinas de Google Cloud a la hora de arrancar. Como punto de comparación, esto es una comparativa independiente de Cloud 66, comparando los diferentes tiempos de arranque de cada máquina virtual de los distintos proveedores, ¿vale? Desde Google Cloud, Amazon Web Services, DigitalOcean, Azure. La idea de esto, las máquinas virtuales, y seguimos trabajando para hacer estos arranques cada vez más rápidos, la idea de esto es que cuando llega una petición, una de las gracias de desplegar en la nube, para los que venimos más del mundo legacy, ¿vale? O de lo que sería un mundo de hierro, en donde gestionamos nuestros propios data centers, si por cualquier motivo tienes un tamaño medio de peticiones en 1000 peticiones por segundo, pero de repente te llega un Black Friday y en tu Black Friday tienes 10.000 peticiones por segundo, el hierro que tú compras tiene que ser capaz de permitir las 10.000 peticiones por segundo, aunque 9 partes de cada 10 van a estar ociosas el resto del año. Ese es el problema que tenemos con el planteamiento tradicional de hacer las cosas. Pero cuando trabajas para la nube, no. Cuando trabajas para la nube, si tardo 43 segundos en levantar una máquina virtual, mis peticiones las puedo gestionar de forma elástica. Y cuando las gestionas de forma elástica, que es una cosa que tienes que configurar una vez, ya te vale para todo. Si tu aplicación solamente funciona en España, por ejemplo, o en Europa, digamos, en un único uso horario, entonces por las noches vas a tener valles de peticiones. Y en esos valles no tiene sentido que pagues por 5 máquinas cuando con una estás igual de bien. Y los fines de semana, si tienes valles de peticiones, en esos valles también podría trabajar con menos máquinas. O en las vacaciones. Una vez tus peticiones son elásticas, ya eres capaz de pagar solamente por los recursos que realmente necesitas. Pero para eso lo que necesitas es que tu plataforma reaccione rápido ante las peticiones. Que una máquina nueva se pueda levantar en menos de 1 minuto. Y eso es un poco la gracia de tener un tiempo de arranque tan rápido. Dentro de lo que son las cosas que hacen único Google Cloud, hay una funcionalidad en concreto que nosotros internamente la mencionamos mucho, pero externamente no hablamos demasiado de ella, que es la posibilidad de utilizar Custom Machine Types. Si trabajas con un proveedor de cloud normal, lo habitual, lo que vas a encontrar es que tú tienes que decidir qué tamaño quieres de máquina.
Y el escalado horizontal es fantástico, es decir, el escalado de decir, bueno, levántame máquinas y párame máquinas automáticamente de acuerdo con la demanda. Eso está genial, pero no funciona para todo el mundo. Entonces, es posible que tú quieras simplemente mayor número de CPU o mayor cantidad de memoria. Y lo que vas a tener con un proveedor diferente a Google es que son múltiplos de 2. De modo que tienes CPUs o 2, o 4, o 8, o 16, o 32. Hay muchísima distancia entre 16 y 32 CPUs. Y si estuviésemos hablando de memoria, igual, si te limitas solamente a las preconfiguradas por parte del proveedor, hay mucho salto de memoria. Pero lo que puedes hacer en Google Cloud es que tú puedes especificar exactamente cuánta CPU quieres, exactamente cuánta memoria quieres. La CPU va a ser múltiplos de 2, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¿vale? Múltiplos de 2. Y memoria exactamente la que quieras. Si quieres 132 gigas de memoria, eso es lo que tienes. Y por eso es lo que pagas. El caso es que hay muchas maneras distintas de bajar el coste en Google Cloud, para un descuento acumulado de hasta un 59% respecto a lo que tendrías en otros proveedores. Y puede ser desde que el precio simplemente sea menor, que es una cosa que lo podéis comprobar simplemente abriendo la página de precios de Google Cloud y comparándola con cualquier otro proveedor de precios. Podéis hacerlo utilizando las optimizaciones de provisioning, o podéis hacerlo con otras de las facilidades en cuanto al pricing que tiene Google Cloud. Por ejemplo, en Google Cloud el precio de las instancias se cobra por minuto. Si vosotros necesitaseis hacer una tremenda cantidad de procesamiento batch el primer día de cada mes porque se procesan las nóminas, tú puedes levantar 1000 instancias, tenerlas funcionando durante 25 minutos, pararlas y has pagado por 25 minutos de máquina. No has pagado por una hora, que para 1000 instancias todo suma. El récord del mundo de procesamiento MapReduce hace 3 años, si recuerdo bien, 2 años, 3 años, se lo llevó Google Cloud. Y lo que más impresionaba de cómo se llevó ese premio, lo que sería el procesamiento MapReduce más rápido, no fue tanto el rendimiento en tiempo, porque era segundos más rápido que el anterior, sino en cuanto a coste. El coste total creo que les había costado del orden de entre 100 y 1000 euros, levantar 1000 máquinas, hacer todo el procesamiento, parar 1000 máquinas, les costó una cantidad totalmente despreciable en cuanto a la cantidad de procesamiento que se realiza en su momento. Más cosas que hay en cuanto a friendly pricing. Con otros proveedores de cloud, si quieres conseguir un mejor precio, tienes que comprometerte a un determinado consumo de cloud. Es decir, si tú quieres conseguir mejor precio en tu instancia, dime que estas instancias las vas a tener levantadas durante 1 año, o 2 años, o 3 años. Y con eso hay un problema, porque como técnico, si a mí me preguntan cuántas máquinas necesito dentro de 6 meses, no tengo ni idea. Si me preguntas dentro de 2 años, ahí sí que la tenemos, porque sinceramente no sé si la aplicación va a ir muy bien o si la aplicación va a ir muy mal. Y si va a ir muy mal, lo que quiero es apagar las máquinas, no mantenerlas levantadas. Ya no es solo eso. Si te comprometes a 3 años en el tiempo, descuentos en las máquinas los vas a ignorar. No aplican los descuentos en máquinas. Ese dinero lo tienes que alojar a día de hoy. Con lo cual, ya simplemente la inflación, ese 2% que el dinero vale menos cada año, esa inflación ya es un extra que estás pagando. Entonces, prepagar por máquinas que vas a tener levantadas, normalmente nosotros consideramos que no es la forma de hacerlo. En Google aplicamos el proceso contrario. Más tiempo tienes la máquina levantada, más barata te sale. A lo largo de un mes, durante la primera semana pagas por el precio completo de la máquina, la segunda semana es un 20% más barata, siguiente semana es un 40% más barata, la última semana del mes es un 60% más barata la instancia que tengas levantada. Si por cualquier motivo esa instancia la tienes que detener, por ejemplo para un fin de semana, se concatenan los tiempos para darte el mejor tiempo posible. Cuanto más tiempo está levantada la máquina, más barata te sale. Esta es una cita de Quizlet, que es el website, si no me equivoco, número 3 en Estados Unidos, lo digo de memoria. Y esto es lo que comentaban cuando se pasaron a Google Cloud en cuanto a infraestructura de precios. Quizlet estuvo comparando todos los diferentes proveedores de cloud. Y podéis encontrar el blog, de hecho, si buscáis Quizlet blog post Google Cloud, encontraréis el blog post en el que ellos comparan unos con otros y te dicen, mira, esto es lo que hemos visto con un proveedor de cloud, esto es lo que hemos visto con este otro, nos vamos con Google por este motivo. Hay varios grandes bloques dentro de lo que es cloud computing y hay uno que es infraestructura como servicio, es un poco lo que acabamos de comentar ahora, pero la tendencia que estamos viendo ahora mismo, la tercera generación de cloud que la llamamos, es un sistema en donde hay más sistemas gestionados por el proveedor de nube y menos por nosotros, porque el recurso más caro que tenemos en nuestras infraestructuras y el recurso que peor escala son las personas. Considera que un servidor de correo
que uno decida gestionar por sí mismo. Si ese servidor de correo está detenido o supone un problema durante una semana al año, que es algo bastante sencillo de conseguir, porque ese servidor de correo se incluye en listas negras de spam, porque el servidor de correo está vacío, está caído, por lo que sea. Un servidor que te da problemas durante una semana al año ya es un coste de 500 euros para empezar a hablar solo la gente, solo la persona que lo está mirando. Cuantos más sistemas podemos quitarnos, cuantos más pagers o más localizadores le demos al proveedor de cloud, Google en este caso, o Amazon, o Azure, cuanto más consigamos quitarnos de nuestra infraestructura, más barato nos sale en el sentido de que nos podemos centrar en hacer lo que realmente aporta valor en nuestra infraestructura. Hay un campo en concreto, en donde eso se nota mucho, que es cuando hablamos de Big Data. Big Data es un sistema, bueno, es un sistema que a veces da miedo cuando es la primera vez que lo miras de cerca, pero es un sistema en donde buena parte del esfuerzo se te va en montar y configurar tu sistema de Big Data. Hablas de montar Spark, hablas de montar Hadoop, hablas de montar cualquier sistema de almacenamiento, y hay mucho esfuerzo asociado a eso. Y lo que queremos, nosotros lo que queremos en Google es que si lo único que te tienes que esforzar es en la programación, entonces incluso el mismo equipo que está haciendo el desarrollo es el que puede gestionar la infraestructura. No Ops es lo que lo llamamos en Google, no DevOps, y básicamente hay varios productos para apoyar en eso. Desde Dataproc, que permite montar un clúster de Hadoop o Spark en 90 segundos. Dataproc es lo que comentaba un cliente nuestro, como todo el mundo tiene un pony. Este cliente gestionaba, hace mucho procesamiento con Hadoop y Spark, mucho procesamiento de grandes cantidades de datos. Y lo que ellos comentaban es, bueno, todo el mundo trabaja con un mismo clúster. Pero lo que pasó cuando se pasaron a Google Cloud es que de repente cada equipo de desarrollo podía tener su propio clúster. Porque cada equipo de desarrollo podía irse a la consola web y decir, levántame un clúster 3 máquinas, lo quiero ya, y el viernes cuando me vaya a ir para casa lo paro. Entonces cada equipo de desarrollo pasa a gestionar su propio clúster de Hadoop, su propio clúster de Spark. Y en 90 segundos lo tienes levantado, con lo cual realmente no es un problema. Dataflow, antes comentaba sobre MapReduce. Un paper de 2004, de hace 12 años. MapReduce es el paper en el que está basado Hadoop y Spark. Nosotros en Google hace tiempo que no trabajamos con MapReduce, hace tiempo que usamos otra tecnología, Millwheel y FlowJava, que sacamos afuera, como producto de Google Cloud, como Dataflow. Dataflow es un producto en el que tiene una capa open source, de tal modo que podrías estar desarrollando contra Dataflow y decidir que mañana te vas de Google Cloud y te lo llevas a otro sitio donde el procesamiento se hace con Spark y tu código no cambia, sigue siendo el mismo, sería con Apache Beam. Y con Dataflow lo que se hace es que se procesa una enorme cantidad de información y da igual que el dato que te venga sea en tiempo real o que el dato que viene sea batch. El sistema de procesamiento es el mismo. Entonces, si tú dices, mira, quiero procesar todas las transacciones de tarjetas de crédito para detectar posible fraude. Y ese procesamiento de tarjetas de crédito lo puedo hacer tanto en tiempo real, con las transacciones que se me están produciendo, como con el histórico de los últimos meses. Y quiero que me digas si la transacción es fraudulenta o no lo es. Y con eso se puede lanzar contra el mismo flujo de Dataflow. Para el desarrollador no hay diferencia entre que la información sea en tiempo real o no. Pero hay muchas ventajas adicionales, como la posibilidad de trabajar con ventanas que se van moviendo en el tiempo, con ventanas de tiempo que empieza una donde termina la otra, con datos que han llegado tarde pero quiero que se procese igualmente dentro de esta ventana. Se puede jugar mucho con diferentes formas de manejar información. Hay un CodeLab muy particularmente chulo que te trabaja sobre ediciones en Wikipedia y que se utiliza para detectar noticias. Entonces lo que hace es que te trabaja con una ventana de cuántas modificaciones se han hecho en una página de Wikipedia por segundo durante los últimos 5 minutos. Cuando detecta que hay un pico en modificaciones en la Wikipedia, apunta ahí y dice, ha sucedido algo. Entonces, ese CodeLab, me comentaba un compañero que lo estaba haciendo ¿dónde fue esto? En Barcelona. No fue en Barcelona, da igual. Y el caso es que me comentaba, dicen, mira, lo estaba haciendo y es que estábamos en el CodeLab enterándonos de las noticias, porque estábamos viendo los picos en Wikipedia. Detección de cualquier cosa que se está produciendo en tiempo real, o cualquier cosa que se esté produciendo en batch. BigQuery, lo que sería nuestro producto estrella en cuanto a Big Data. BigQuery es muy sencillo de describir, es como una base de datos relacional en donde solamente puedes añadir información, no puedes modificar y no puedes eliminar. Entonces, puedes eliminar tablas completas,
Si quieres no mantener la información para siempre, puedes partir tu información en tablas de 15 días en 15 días e ir eliminando las tablas viejas. Pero no te puedes ir a un registro en concreto, modificarlo o eliminarlo, ¿vale? Si eso es un planteamiento aceptable, con BigQuery no hay límite en cuanto a escalabilidad, ¿vale? Puedes escalar todo lo que quieras. Puedes meterle ahí toda la información que quieras. Y se explota como SQL, con tablas, con joins, con order by, group by, lo que se quiera. BigQuery es lo que utilizamos en Google para contestar preguntas que suceden una vez cada mucho tiempo. Es decir, preguntas que no se producen tan frecuentemente. Como por ejemplo, ¿cuál es el top 20 de aplicaciones en Google Play? Si solamente tienes el log de descargas. Lo único que tienes es cuánta gente se ha ido descargando todo, pero dame el top de las 20 aplicaciones más descargadas en Google Play, que sería un caso masivo. Lo usamos para Google Play, lo usamos para los logs de los servidores, para hacer análisis de spam, lo usamos para prácticamente todo. Estos son un par de datos como curiosidad. El data lake más grande en BigQuery son 38 petabytes de información. Para que os hagáis una idea, uno de los clientes de BigQuery es el Stock Trade de Estados Unidos, que básicamente todas las transacciones que se hacen en cualquier bolsa de Estados Unidos se meten en BigQuery, y eso creo que son 30 petabytes durante 6 meses, algo así, de ese orden. BigQuery es una de las razones por las que Spotify se pasó a Google Cloud. Spotify estuvo valorando Google Cloud durante 1 año y pico. Y durante ese proceso hicieron pruebas de prácticamente todo. Y es gracioso porque un compañero también me comentaba, dice, oye, están probando que Google escala. O sea, nos están lanzando pruebas porque, sí, está muy bien, yo voy a comprobar que tu bus de mensajería escala, por ejemplo. Y estuvieron haciendo pruebas de absolutamente todo. El problema de Spotify era un problema muy sencillo. Dice, mira, el equipo de gente que tengo es este. Mi equipo no va a crecer más. Pero lo que se me pide es que haga más cosas. Entonces yo necesito buscar una manera de desplegar que realmente me permita escalar, me permita ir a más. Entonces Spotify estuvo valorando diferentes proveedores de cloud y hay diferentes blog posts explicando por qué se pasaron a Google Cloud. Varios productos dentro de lo que es Google Cloud, el más interesante, BigQuery, o en palabras de uno de los desarrolladores de Spotify, esto fue lo que tuiteó cuando por fin se hizo pública la noticia. Dice, vale, BigQuery es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero la cantidad de complejidad que se quitaron de encima simplemente metiendo los datos en BigQuery y analizándolos como si fuese SQL. La idea de todo esto. Cuanta más configuración podemos quitarnos de encima, más nos podemos centrar en crear información, más nos podemos centrar en crear valor y menos en gestionar infraestructura. Cuando nos tenemos que acercar a un cliente y le estamos diciendo al cliente que el problema es que la escalabilidad de mi base de datos o si mi sharding no está funcionando bien, eso no es una conversación que nosotros queramos tener con el cliente. Con el cliente nuestra conversación tiene que ser sobre facturación, contabilidad o sobre lo que quiera que sea que el cliente quiera hacer, no sobre nuestro problema técnico que está por debajo. Eso debería ser asunto nuestro. La idea de delegar en proveedor de cloud es un poco quitarnos de encima para podernos centrar en las cosas que realmente importan. Antes hablábamos de contenedores, tenemos como 5. Vale. Antes hablábamos de contenedores en Google. Todo lo que se despliega en Google se despliega en un contenedor. Nosotros no utilizamos contenedores Docker, utilizamos contenedores Borg, pero la idea es exactamente la misma. Borg es una tecnología propietaria de Google de 2005-2006. A día de hoy, Google despliega 2 billones de contenedores por semana. El problema que tienes cuando lo llevas a estos niveles es que, haced números, no somos una empresa tan grande. 2 billones de contenedores por semana significa que las herramientas con las que trabajas tienen que permitirte escalar como para gestionar clusters, no máquinas. Y antes hablábamos de mascotas o ganado. Y la idea es, yo quiero gestionar un clúster, yo no quiero gestionar 14 máquinas de manera independiente, yo quiero gestionarlas como un todo. Esa es un poco la idea de Kubernetes. Para los que venimos de virtualización vanilla, de virtualización normal, esto sería el planteamiento que nosotros tenemos con un VMware y funciona perfectamente bien, que básicamente es tener un entorno con un hardware virtualizado y dentro yo monto sistema operativo y todo lo que toque. Pero hay 2 o 3 problemas con eso y el primero es que esto es un entorno opaco. Y no me ha pasado con 1, ni con 2, ni con 3 clientes que te llegan y te plantean, oye, mi imagen de VMware o mi imagen de este proveedor de cloud o mi imagen de formato propietario, ¿cómo me lo llevo a tu nube?
Y si lo que quieres es eso, son contenedores Docker lo que estás buscando, porque en contenedores Docker yo lo monto en mi portátil, me lo llevo a la nube, me lo llevo a cualquier nube. Los contenedores Docker son ahora mismo la lengua franca de Internet, son ahora mismo el lenguaje común que estamos manejando todos. El mismo contenedor Docker compilado te vale para desplegar dentro de tu data center, dentro de Google Cloud, y si mañana te cansas de Google Cloud y quieres cambiar de proveedor, nosotros ponemos todas las facilidades para eso, y es por lo que hablamos de Kubernetes y no hablamos de otro tipo de tecnologías propietarias. Facilitar un poco la idea de que puedas cambiar de proveedor en cualquier momento. El otro problema, y lo mencionábamos antes, la idea de que tú desplegas una aplicación y dices, venga, va, estas dos aplicaciones son pequeñas, las dos necesitan Python 2.7, ¿vale? Entonces las dos van a ir en mi mismo entorno virtualizado. Y despliegas un sistema que es el gestor de foros de Internet y el otro es mi gestor de spam y no requieren muchos recursos, así que los dos van juntos. Pero ¿qué pasa cuando una de esas dos aplicaciones tiene que subir a Python 3 y la otra se queda en Python 2.7? ¿Vale? Y se puede hacer porque tienes Virtual Environment, lo puedes hacer. Y si estuviésemos hablando de Java, tienes Java Home y lo puedes hacer, y con PHP lo puedes hacer, y con Node lo puedes hacer, pero es un problema. Y nos entra a todos la paranoia de, oye, ¿con qué versión de Java está funcionando? Esto es la 1.6, la 1.7, la 1.8, perdón, la 7, la 8, ¿con qué versión estás? Si estuviésemos gestionando diferentes aplicaciones metidas dentro de mi mismo entorno virtualizado, eso supone un problema. Pero la razón por la que lo hacemos así y seguimos desplegando múltiples aplicaciones dentro de uno es porque nuestro entorno es más pesado de lo que debería, porque arrastramos un sistema operativo entero junto con cada uno de estos entornos virtualizados. La idea de contenedores es cortar en un nivel mejor. Cortar en un nivel en donde dices, mira, Linux dentro y fuera de mi contenedor, va a haber Linux aquí, va a haber Linux fuera, y a partir de ahí puedo trabajar. Eso es lo que nos dan los contenedores, esa es la razón por la que todo el mundo habla de contenedores, porque es un entorno más eficiente, pagando por la misma cantidad de máquinas conseguimos desplegar mucho más. Kubernetes es, antes hablábamos de la necesidad de gestionar clusters como si fuese, en lugar de máquinas individuales, solo con Docker, solo conectando Docker, el trabajo manual que queda es todavía excesivo. Kubernetes es el resultado de 10 años de aprendizaje en Google, utilizando Borg para gestionar. Y es básicamente lo que nosotros planteábamos de, mira, llevo 10 años mejorando Borg progresivamente, ¿qué pasa si lo ponemos todo a día de hoy y desarrollamos un producto desde cero y lo hacemos open source? Kubernetes está en el top 0,001% de productos en GitHub. Es el segundo proyecto desarrollado con Go más popular del mundo. Tiene del orden de 1.200 proyectos forkeados. Hay 5.000 desarrolladores no colaborando, sino en el canal de Slack de Kubernetes, ¿vale? Hay 5.000 desarrolladores ahora mismo hablando sobre Kubernetes. Eso es básicamente un poco la idea de Kubernetes. Y antes hablábamos de OpenShift. OpenShift se puede montar dentro de vuestro propio data center, se puede montar en Google Cloud, se puede montar en Amazon Web Services. La idea de todo esto es que OpenShift corre sobre Kubernetes y Kubernetes te proporciona esa capacidad, esa independencia respecto al proveedor sobre el que corre. Y ya por último, cuando hablamos de llevar las cosas a la nube, algo de lo que nos sentimos particularmente orgullosos es de nuestro equipo de seguridad. En Google hay un equipo de más de 500 personas directamente trabajando en seguridad. Y comenta el director del equipo de seguridad, dice, es que se suele decir, es que has escrito el libro sobre seguridad, es que esta gente ha escrito el libro sobre seguridad. Cuando hablamos de Heartbleed, cuando hablamos de los últimos problemas que han surgido con SSL, de hackear memoria moviendo bits, porque si mueves este bit de memoria, entonces este otro bit se puede mover, se ha conseguido hackear en laboratorio una máquina haciendo esto, todo eso ha sido el equipo de seguridad de Google. Cuando se despliega en Google, estas son algunas de las certificaciones de seguridad, creo que ahora hay una o dos más. Estas son algunas de las certificaciones de seguridad. Hay vídeos en internet sobre cómo se controla la seguridad en Google, o sea, si alguien está particularmente interesado, luego podemos hablar de ello. Un poco en cuanto a todos los niveles de seguridad que se aplican dentro de lo que es esta plataforma. Lo comentaba antes, hay muchas posibilidades distintas, hay muchos productos distintos de los que podríamos haber hablado hoy. Yo hoy me he centrado en infraestructura como servicio y Big Data. Almacenamiento masivo, Machine Learning, hay muchos productos más, podemos hablar de ellos si queréis luego, o bien ahora durante el turno de preguntas, o bien luego tomando unas cañas. Y eso es todo, muchas gracias. Bueno, última oportunidad para hacer preguntas. Tenemos aquí al dragón, ¿no hay? ¿No? De verdad que se lo voy a decir a mi mujer hoy cuando llegue. Bueno, eso ya te lo dejo. Dragón. El dragón ahí. Te va a recibir bien. Pues muchas gracias. Con esto termina la primera parte.
Ahora vamos a pasar a la segunda parte del evento, un catering muy bueno, pero antes que eso vamos a organizar una pequeña dinámica, un juego de competencia de cata de vinos, y va a pasar Carlos, que nos va a contar cómo va en 5 minutos. Va a contar cómo organizamos unos grupos, van a estar... Bueno, Carlos es el especialista, así que lo dejo a él que les contará cómo va esto. Muy bien. Pues buenas tardes, o buenos días, porque no habéis comido. Mi nombre es Carlos y yo pertenezco a la Escuela Española de Cata, y lo que vamos a hacer aquí un poco es, vamos a hacer una cata divertida, es decir, vamos a tratar de adivinar a través de 4 vinos unas características con las pistas que yo os voy a dar. El concepto, os van a repartir unas tarjetas, ves que están ahí los 4 vinos señalados, y lo que van a hacer son equipos de trabajo en los cuales, con esas pautas y siguiendo lo que yo ahora os voy a explicar, tendréis que buscar y encajarlos en la medida de lo posible, pues en esos 4 veces. Es sencillo, está chupado. La pregunta luego es, cuando tengáis que poner el nombre del bodeguero, o cuál es su cumpleaños, cómo se llama el perro, que es lo que hace un sumiller. No os preocupéis. Bien, la idea es, yo os paso las pistas, las voy a hablar en plan genérico, buscarlas en los vinos y luego encajarlas en cada uno de los números que tenéis ahí.